Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de quinto de secundaria. Hoy continuamos trabajando la actividad número 2 que lleva por título Diálogo de saberes entre la medicina tradicional y la visión científica. Seguimos trabajando con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y como evidencia enviarás a tu docente una explicación sobre de qué otras maneras se podría aprovechar el conocimiento de la estructura y propiedades de la materia. Los criterios que debes tomar en cuenta para tu evaluación son dos. Expliqué con base en evidencias científicas que los principios activos de las plantas contribuyen en aliviar enfermedades y que estos principios se obtienen aplicando diferentes métodos de extracción. Segundo, fundamenté que la utilización de las plantas en la medicina tradicional alivia nuestras dolencias y con los aportes de la ciencia y la tecnología contribuyen en mejorar y conservar nuestra salud. Ahora revisaremos principios activos o fitocomplejos. Se entiende por principios activos aquella molécula producto del metabolismo de los organismos vegetales que posee actividad farmacológica y que es susceptible de utilización terapéutica. La clínica y la experimentación farmacológica nos han demostrado que la acción de una planta no se puede explicar por la de uno de sus principios activos. La acción farmacológica de las plantas se debe, en la mayor parte de los casos, a los llamados fitocomplejos, en los cuales están incluidos los principios activos junto a otras moléculas aparentemente inactivas, sustancias adyuvantes, entre otros, constituyendo lo que ya en el siglo XV Wilhelm Theophrastus von Hohenheim, conocido como Paracelso, denominó quinta esencia de la planta. Revisemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el limón. Sabemos que este contiene cítricos, como por ejemplo, de fitocomplejo, entre ellos podemos encontrar el factor C1, que es la vitamina C, o también llamada ácido ascórbico. El factor C2 correspondiente a un pentahidroxiflavanol. Si, por ejemplo, se administraran a los animales de laboratorio con dieta escorbútica alguna de las dos fracciones aisladamente, no podemos impedir la aparición del escorbuto, a diferencia de la administración de los dos factores que sí lo impiden. El factor C2 es inestable y fotolábil, destruyéndose con la oxidación. Como verás, los principios activos son las sustancias a la cual se debe el efecto farmacológico de un medicamento y su uso se remonta a la prehistoria. Antiguamente se consideraba que los principios activos eran hierbas y sustancias naturales. Luego, durante los últimos siglos, se fueron aislando sus componentes de las plantas y en el siglo XX se logró identificar la estructura de muchas de ellas. La actividad de un principio activo varía debido a la naturaleza de estos, pero siempre está relacionado a la cantidad ingerida y absorbida. En la medicina científica o convencional, entre los principios activos más conocidos por los pacientes podemos destacar, por ejemplo, los analgésicos, los antiinflamatorios, como el paracetamol, el ácido acetil salicílico o el ibuprofeno, respectivamente, relajantes musculares o ansiolíticos tales como el diazepam o el lorazepam, o broncodilatadores como el salbutamol. Cada principio activo suele asociarse con un excipiente que se utiliza para conseguir la forma farmacológica deseada y facilitan la preparación, conservación y administración de los medicamentos. Algunos principios activos son los alcaloides, principios amargos, aceites esenciales, flavonoides, taninos, glucósidos, saponinas, mucílagos, alcoholes,
ácidos vegetales, vitaminas y minerales. Por ejemplo, la granada contiene taninos. Estos suelen producir un sabor amargo al comerlos, seguidos de una sensación de sequedad y aspereza. Ahora revisemos el concepto de medicamento. Un medicamento es una sustancia o la combinación de varias que ha demostrado tener propiedades para prevenir o tratar enfermedades en los humanos. Y el principio activo de un medicamento es el ingrediente en el que se basa la acción terapéutica que ejerce dicho fármaco sobre la zona del organismo afectada por la enfermedad o el síntoma que se pretende aliviar. Se trata pues de cualquier sustancia de origen humano, animal, vegetal, químico o de otra clase que tiene propiedades medicinales y se puede utilizar para elaborar un fármaco. Un mismo fármaco puede contener uno o varios principios activos, además de otros ingredientes como el excipiente, que es una sustancia que carece de actividad farmacológica, pero se añade al principio activo para facilitar así su administración y distribución en el cuerpo, y que puede influir en la liberación y absorción de este. Te dejo aquí un link sobre qué es un medicamento para que lo revises y así puedas tener mayor conocimiento. Ahora veamos cómo se obtienen los principios activos. ¿Cómo se determinan los principios activos? Veamos las siguientes imágenes para que puedan conocer cómo hacen los científicos para recuperar los principios activos de las plantas. Bueno, todo se inicia con la colección de estas, luego pasan a un proceso de secado. Se tiene también que pulverizar la muestra, es decir, se muele la muestra. Luego pasa a un proceso de maceración donde utilizan una serie de sustancias para macerarlo. Finalmente vamos a ver que una vez que ya está macerado se filtra, puedes utilizar aquí distintas técnicas de filtración, como también puede darse la evaporación del solvente. Luego se tiene que secar el extracto y finalmente se almacena en un recipiente. Para su obtención de los principios activos se determina bajo fraccionamiento cromatográfico. También puede darse el aislamiento y purificación, ya sea por cromatografía de capa fina, y así se va a obtener estos principios activos. Como verás, las plantas medicinales contienen distintos órganos vegetales y estas partes son las que contienen el principio activo de la droga vegetal. Dependiendo de este órgano, es recolectada de la siguiente manera. Por ejemplo, las hojas se recolectan cuando la fotosíntesis es más activa, es decir, cuando están verdes. Las flores se recolectan antes o durante el proceso de polinización. Los capullos se recolectan durante el periodo de prefloración. Los frutos se van a recolectar cuando ya están desarrollados. Las semillas se recolectan cuando el fruto ya está maduro, pero antes de que se abra. La corteza se recolecta en primavera y verano, que es cuando hay más circulación de savia. Las raíces y rizomas se recolectan en otoño, cuando finalizan los procesos vegetativos. Las plantas medicinales, al ser arrancadas de un medio natural, ven alterado su equilibrio metabólico y proliferan una serie de reacciones y fenómenos que deterioran la parte de la planta recolectada que contiene el principio activo. El principal responsable de la alteración de la planta medicinal una vez recolectada es la elevada presencia de agua. Al descender el agua, las enzimas detienen su actividad, quedan inhibidas y la parte de la planta medicinal recolectada se conserva. Los procedimientos utilizados para eliminar el agua son el secado natural, que es un procedimiento más lento, más económico, pero es menos efectivo. También tenemos el secado artificial, que es adecuado porque permite controlar la temperatura, la humedad ambiental y el tiempo que dura el proceso. También tenemos el liofilización, que es un método eficiente para reducir el agua de la planta. Este método, por si acaso, es muy costoso.
Veamos ahora algunos métodos extractivos de plantas medicinales. Tenemos la extracción mecánica, que permite obtener los principios activos disueltos en los fluidos propios de la planta, los cuales, una vez extraídos, se denominan jugo. También tenemos otro método extractivo como la destilación, que permite separar los componentes volátiles de una planta medicinal de aquellos activos que son menos o nada volátiles. En este método se utiliza una fuente de calor, por lo que no es aplicable a principios activos sensibles al calor. El líquido obtenido se compone de dos fases inmiscibles: aceite esencial por encima, porque su densidad es mayor a 1, y la destilación del agua, que es el hidrosol. También tenemos la extracción con gases, que es un proceso selectivo. Es relativamente sencillo eliminar el gas extractor. Se puede controlar la temperatura y presión que se ejerce en la extracción. Por otro lado, también tenemos la extracción con disolventes, que consiste en poner contacto la parte de la planta que contiene el principio activo, que es la droga medicinal, con un disolvente que es capaz de solubilizar los principios activos. Los principios activos pasan de la droga al disolvente. Y para la determinación de la estructura molecular de los agentes activos se emplean equipos como, por ejemplo, el espectrómetro de masas o la resonancia magnética nuclear. Bien, queridos estudiantes, ahora es momento de analizar bajo estas interrogantes. Tenemos la primera pregunta: ¿qué son los principios activos? Segundo, ¿cómo es que los científicos saben qué contienen? Tercero, ¿qué necesitamos saber para comprender la estructura de los principios activos? Cuarto, ¿cómo se explicaría que un principio activo sintetizado no tendría el mismo efecto si se consume desde la misma planta? Quinto, ¿qué diferencia hay entre un principio activo de origen vegetal y otro de origen sintético? Recuerda que debes registrar tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Seguimos analizando. ¿Cómo aporta el conocimiento de la estructura de la materia al conocimiento de los principios activos de las plantas? ¿Cuáles son los mecanismos que se emplean para la recolección y procesamiento de las muestras de los vegetales para extraerles sus principios activos? ¿Cómo crees que funciona el espectrómetro de masas y la resonancia magnética nuclear para la determinación de los componentes de los principios activos de las plantas? Para culminar, vamos a hacer una explicación sobre de qué otras maneras se podría aprovechar el conocimiento de la estructura y propiedades de la materia, referidas a las plantas medicinales. Para culminar, recuerda que debes evaluarte bajo estos dos criterios, indicando si tuviste logros o estás en proceso de hacerlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.